generalmente se toman radiografías de la mano. ¿Por qué? Porque en la mano existe la presencia de núcleos de osificación, no solamente en los huesos del carpo, sino en las epífisis de los metacarpianos y las palancas, y que se van a llevar estas radiografías a un patrón donde se va a establecer la edad ósea. Entonces, una cosa es la edad ósea y otra cosa es la edad cronológica. La edad cronológica es la edad que tenemos, ¿no? Y la edad ósea es la que uno tiene por dentro. Por ejemplo, un joven de 15 años puede tener, edad cronológica tiene 15 años, pero edad ósea puede tener 9 años, por decirlo. Eso significa que hay un retardo en el crecimiento, ¿no? Y generalmente estos pacientes son derivados de endocrinología, porque hay, no crecen, no se desarrollan, tienen una altura determinada que no corresponde a su edad. Entonces el endocrinólogo necesita exámenes de laboratorio y exámenes radiográficos, ¿no? Y estos, como le digo, son transportados y evaluados a través de una tabla, ¿no? Bien. Ahí no voy a entrar a hablar, porque se pueden tomar radiografías de mano, se pueden tomar radiografías de codo, se pueden tomar radiografías de rodilla, inclusive de cadera para la edad ósea, pero generalmente se establece en mano, ¿no? Para niños de 4 años, 6 años, 8, 9 años, y la mano es la mano izquierda. Ahora, en relación a esto que ya lo han visto seguramente en semiología, las radiografías de pelvis en niños, hay una serie de líneas, ¿no?, que se trazan para hallar y ubicar el núcleo de osificación, ver la inclinación del techo cotiloideo o ver la diastasis cérvico-obturatriz, ¿no? Entonces hay las líneas de Hinkel-Reiner, la cruz de Canot, que acá nos figura, con línea de Perkins, el arco de Shelton, ¿no? Estas líneas, ¿no? Esta es la de Hinkel-Reiner. Esta es la de Perkins, es la que pasa por el borde superior del techo cotiloideo, pasa perpendicular, vertical. Y por la Hinkel-Reiner va a formar una cruz, la cruz de Canot se llama. En el cuadrante interno está el núcleo de osificación de manera normal. Y este es el arco de Shelton, entre este borde inferior de esta rama del pubis con el borde interno del cuello femoral forma el arco de Shelton. Bueno, aquí está la línea de Perkins. Aquí debe estar el núcleo de osificación. Cuando hay núcleo de osificación. Bueno, esta es una manera personal de enfocar el problema de displasia congénita de cadera. Lo voy a encuadrar en dos términos: con la presencia del núcleo de osificación y en la ausencia del núcleo de osificación. ¿De quién? De la cabeza femoral. Entonces, cuando hay el núcleo de osificación de la cabeza femoral, debe tomarse una frontal de pelvis estricta, una frontal de pelvis. En cambio, cuando no existe el núcleo de osificación, debe usar el método de Von-Ross. Lo vamos a explicar por qué. Porque ese fundamento es más que todo de semiología, ¿no? Este es el ángulo acetabular, la unión entre el borde superior del techo cotiloideo y el borde inferior. Esta es la línea de Hinkel-Reiner, ¿no? Acá está. Ese es el ángulo acetabular. Entonces aquí se habla de la triada de Putti para la displasia congénita de cadera. Cuanto más inclinado esté el techo cotiloideo, es un signo hacia la displasia congénita de la cadera. Cuando hay una hipoplasia de núcleo de osificación, es decir, entre los dos núcleos de osificación lo comparamos y vemos que uno es más chiquito que el otro, existe un retardo en el crecimiento de ese núcleo de osificación. Y lo otro es cuando este arco de Shelton, borde interno del cuello, se continúa, cuando esto se continúa, esto es normal, pero cuando existe una interrupción, como acá, existe una inclinación. Aumento del techo cotiloideo, retardo de núcleo de osificación, no se ve por si acaso acá el núcleo de osificación, y el arco de Shelton literal es indicativo que hay una displasia congénita de cadera en este lado. La triada de Putti, ¿no? El techo, por ejemplo, en los dos, el techo está más inclinado. Y entre este arco de Shelton y hay dos acá. Y el otro es el núcleo de osificación, entre este que es más grande y este más chiquito, acá está la displasia congénita de cadera, ¿no? Bien, entonces para la displasia congénita de cadera peleamos dos procedimientos.
una radiografía de pelvis o de caderas estrictas y otra la de von Rosen. El principal requisito para evaluar si estamos bien realizando este examen es que las dos crestas ilíacas, y esto es una línea imaginaria, la línea bicrestal, debe estar al mismo nivel. Porque si yo lo tomo y veo que está así, me voy a alterar, voy a dar un dato ficticio en la cadera, ¿no? Entonces, para evaluar un buen procedimiento para la displasia completa de cadera en ambas, las dos crestas ilíacas tienen que estar al mismo nivel. Porque si no está una más elevada que la otra, eso le puede indicar una falsa rotación del paciente. Y va a indicar que hay una displasia completa de cadera donde no la hay. Ya esto lo saben, ¿no? La de von Rosen es con el paciente echado, va a llevar las piernas hacia afuera formando un ángulo de 45 grados y va a hacer una inversión. Es como la de Tupac Amaru, ¿sí? Así, hacia adentro. Ya. Entonces ahora vamos a ver. Esta es una de von Rosen. Dice que si se traza una perpendicular a todo el eje de la diáfisis, esta debe llegar al centro del acetábulo, nunca debe estar por fuera. Eso es. Acá está para que entonces ahí podemos ver, si yo trazo llega acá, en cambio esta será por fuera. ¿Fuera de qué? De la acetábulo. Ahora, no sé por qué han hecho el von Rosen aquí. ¿Por qué? Porque está el núcleo de osificación, ¿no? Se parte de una frontal y esto tiene que estar, esta línea imaginaria debe estar en un nivel cresta y cresta. Por ejemplo, esto está hasta acá y se está un poquito levantado. Aquí. Creo que es las dos. Las dos son las dos. ¿Ven los gases? Sí. Ahí se puede evaluar. A ver, arco de centro. Bien, acá está. Vean la diferencia. ¿Ven la diferencia? Se pierde la armonía. Si yo trazo, debería continuarse. Bien, ese está más cerca, que está más alejado. Los núcleos más o menos están por ahí. Es el arco de centro, el techo, más o menos igual. Entonces, cuando hay esto, esta debe ser la primera. Protección radiológica siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no? Si nos basta un procedimiento, una posición, una proyección, lo estoy irradiando. Y entonces ese es el von Rosen. ¿Ya? Acá está el ejemplo, ¿no? Así se debe hacer. Bueno, este es una frontal. Ahí se ve claro la hipoplasia, ¿no? Este está bien, este es más chiquito. Ya de frente a la vista hasta que el problema está en la cadera izquierda. Este es lo mismo. Lo que yo quería ver era esta ya me parece Lauenstein. Lauenstein me parece. Ahí he traído una comparación. Para ver. Este es el anterior. Cuadrantes. Esta está la evidente que hay una clase. Este es el eje, ¿eh? Así se traza. Este está por fuera, de aquí, del techo acetabular, ¿no? Esta perpendicular de todo el eje diaficial del fémur pasa por encima del techo cotiloideo. Es un indicativo del. Entonces, cuando no hay nucleosificación, se hace esto, para encontrarnos ante una displasia completa de cadera. Pero cuando tengo nucleosificación, tengo que tomar una frontal de cadera. Y la pregunta es si cuándo haré el von Rosen y cuándo haré la otra, la de apéndice estricto. ¿Cuándo aparece nucleosificación de la cabeza? 7 meses. Unos dicen 6, otros dicen 8, 9, no sé, bueno, yo he encontrado en los libros 6 meses. A los 6 meses ya, de los 6 meses para adelante ya está en nucleosificación. Entonces tengo un bebé de 6 meses para adelante ya. 3 meses no voy a encontrar nucleosificación. Debería ser un von Rosen.
de elección debería ser. Si encuentran ustedes que el eje diafisero femoral pasa por encima del techo cuaternoideo, porque está el problema ahí, y ahí nos quedaríamos, ya no llegaríamos a contar. Evidente que la displasia está en el lado izquierdo, por el arco oyente, ¿no? Otros dicen que si trazo una línea al borde superior del fémur, este es más bajo, este es más elevado. ¿No? También es un indicativo. Entonces, ese es el trazo que se da, ¿ya? Para poner en evidencia la displasia congénita en cadera. Ahí está. Hay otras imágenes, ¿sabes? Otras imágenes, acá están imágenes, a ver, 7, 8, 8, 3, ya. Este es el digital, ¿eh? Yo donde voy me copio las imágenes, las traigo. Es una frontal, ¿hay una clasificación? ¿Hay núcleo? No hay. ¿Y cómo yo voy a saber si hay núcleo o no? Preguntando pues a la mamá, si no, a veces en la clínica, ya tomen una placa de cadera, esto no. A veces piden así, no dan datos clínicos, hay que hablar con el paciente. Es igual cuando estoy allá, con los internos, pregunto, ¿por qué se va a hacer? No, es una urografía, ya sé que es una urografía, pero ¿por qué viene? Antecedentes, problema. Han hecho ecografía, tomografía. Yo tengo que decir, no, pero no ha venido en la historia. Pregunta al paciente, ahí está, el paciente sabe hablar. Tenemos que preguntar para que nos lleguen algunos datos. Entonces, por ejemplo, aquí ha sido innecesario tomar la frontal. De frente nos hubiéramos ido al Von Rosen. O al Von Rosen hubiera sido. Creo que tiene Von Rosen. Ahí está el Von Rosen. Sí, está dentro del límite. Si yo trazo una línea, ahí, este va a ir ahí. ¿No? Entonces, ese es la Von Rosen para decirnos si estamos en una displasia congénita de cadera ahí, cuando no hay núcleo de osificación. De 6 meses para atrás. A ver, nos piden frontal, y a veces dicen frontal y Von Rosen. Tomemos pues cuál, 6 meses para atrás, Von Rosen. Empiezo con la Von Rosen y evalúo. Ah, acá está, con esta está la displasia, está evidente. ¿Por qué? Porque el eje está por encima del techo acetabular. Ya no tomo una frontal, ¿para qué voy a tomar una frontal? Es como decir, no es lo mismo que una muñeca, porque no hay una fractura. En la frontal sale la fractura que ven en la lateral, ¿no? Eso sí. Ahí. Es evidente. Ahí está la flecha, está la línea de, está por fuera del techo. Bien. A ver, perdón. No. Como dice, ¿cómo se llama? Kuczynski, ¿no? Dice, no. Toma. Yo digo, no. Está claro, si yo trazo la línea, por casi al borde superior del techo, ¿no? Realmente está por el centro, por acá. Pero no ven la imagen, está cortada, no veo si está asimétrica, parece que está uno más bajo y otro más elevado. Se ha cortado. Y si está cortado, eso no sirve. Hay que verse las alas. ¿Está qué? Ah, y vean el núcleo, ese está más grandecito, está más chiquito. Parece, ¿no? ¿Lo ven? Sí. Entonces no podemos nosotros estar tranquilos mandando esta imagen. No sé si dónde lo habré sacado de internet, no me acuerdo. Pero bueno, eso no está bien. Ya, no está bien. No está bien realizado. Vean el arco de Shenton y vean aquí, está más cerca y acá está más bien posicionado. No está bien centrado, está rotado. En la palabra. Está rotado. Se tiene que repetir. Ese agujero también es Los agujeros. Sí, está más cerca. Las imágenes en pinza de cangrejo. Cuando en el desarrollo, la gama I y los isquioculianas están separadas por este cartílago, que posteriormente se consolida. Esa, por ejemplo. Sí, vamos. Esta no se llama, ese no es Von Rosen, ese es Lauer. La cabeza ya está formada acá.
Esa es el agua esta. Esa falso. Esa es el agua esta. ¿También? Miren. ¿A dónde va esto? Ahí. El techo está acá. Entonces por eso no se hace el agua style para... Claro, para que me salga bonita y centrada, dice, hay que ponerlo así, para que el eje esté oblicuo. Para que el eje esté oblicuo. Pero no, esto no es que interesa, sino que el eje tiene que estar dirigido al acetábulo. Y eso se consigue abriendo 45 grados y haciendo esto. Prácticamente tiene una dirección oblicua, pero no tan oblicua como es la lagua esta. La lagua esta es más oblicua todavía, pero está por debajo del acetábulo. Entonces no me valdría como elemento, como imagen evaluadora en una espacio de carga. Es muy diferente entonces la pelvis de Von Rosen que la pelvis del Blaustein. ¿Para qué me serviría la pelvis del Blaustein? ¿Para qué me sirve esto? Para disociar, ¿por qué? ¿Yo qué estoy haciendo acá, en el hombro? A ver, ¿qué estoy haciendo acá? Para ver rotación interna, rotación externa. ¿Qué sé yo? Esta. ¿Qué estoy haciendo? Estoy dando movimiento a la articulación del hombro. Para todo movimiento que uno haga para un estudio radiográfico es disociar. Y dar movimiento. Disociar y ver la relación articular. ¿Cómo cambia? Cuando hay, por ejemplo, impotencia funcional, el paciente no puede llevar la mano a la cabeza o tiene dolor al movimiento. Buscar un osteofito. Y acá, ¿cuál habrá sido la intención del que ha hecho este examen? ¿Será para activar la de cadera? Probablemente se equivocó, hizo la lagua esta. Pero si efectivamente hizo el lagua esta para un problema, ¿cómo qué podría ser? Esto es una oblicua de cadera. El eje femoral en relación al techo está dispuesto oblicuamente, comparativamente. Es otra forma de ver la relación articular coxofemoral, frontal, oblicua y lateral. Recuerden que había tres. Las tres juntas me permiten evaluar el movimiento articular de la cadera. Para una fractura no lo voy a hacer. Para una fractura tengo que hacer frontal y lateral, por el problema de cuello femoral. Pero en el caso de este niño había una equivocación acá. Probablemente esto ha debido ser Von Rosen que hicieron la de Nauesta. Y la de Nauesta incide para otra, una osteonecrosis que se forma en la cabeza femoral, el pertes carvé. Entonces, en vista de frente, se busca una imagen radiolúcida en semiluna, parecida al neoperitoneo, parecida, pero este es en hueso, en el borde superior de la cabeza femoral, y se empieza a achatar, a deformar. Entonces se toma frontal, se toma oblicua. Esa osteonecrosis de cabeza femoral, que es el pertes carvé, se toma frontal y oblicua, y esta es la oblicua de cadera, el lado. La diferencia está juntito. Vean, ese es el paciente, ¿verdad? Parece que sí, por el gas, sí, es el mismo. Ya. Entonces, veamos, esta es la oesta. Y la que sigue, vean el eje en relación al acetábulo que sigue. Para el techo. Va en dirección al techo. Entonces, este es Von Rosen. Entonces lo que han hecho en la anterior es de esta, en 45 grados, lo que han hecho es juntar la planta de los pies, así, y lo están oblicuando más. ¿Ya? Esta es la oesta, planta y planta del pie, punto. En cambio esta no, esta es en 45 y en inversión. Para que el eje femoral vaya en dirección hacia la cabeza femoral. Hacia el techo, perdón, hacia la articulación coxofemoral, ¿sí? ¿Podría poner nuevamente la oesta? Esa se les voy a dar ahora, para que la tengan. Pero recuerden ahí, ya, la imagen. Esta es la diferencia. Esta es otra, pero esta sí es Von Rosen. Pero la cresta ciliaca no está en el mismo nivel.
planta y las rodillas tiene que estar al mismo nivel, no puede estar inclinado. Porque si hago el agua esta, que puede suceder esto, esto es más fácil de centrado, ¿no? Ahí está asimétrico, arriba. Sí. Asimétrico, y eso influye en los trazos de las líneas. Esa también es, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Bone cross. Ah, ya, bueno. Bone cross, ese es bone cross, ¿ya? Esa, es un error, ¿no? Bravo está ahí. Bone cross Tiene una clasificación. Ahora habría que ver porque, aparte, ahí se ve que el problema dónde está. Ahí se ve que está en el lado izquierdo, ¿no? Porque acá se ve la letra D, ahí derecha. Acá está, por el núcleo, de chiquito. Y aparte que aquí ya pues, problema de dolor será, eso está simétrico, ¿no? De acá está más chiquito, más alejado, hasta aquí. No veo las crestas aquí. No se ve. Quizá pues Pero sí, evidentemente que el problema está acá, por el núcleo, así de frente. ¿Repetiré el examen? ¿Repetiré la radiografía? Ya no, está acá, está evidente. Listo, está. Está más grande. Porque de repente está rotado, ¿no? Sí, pero voy a repetir para sentirlo bonito, ¿no? Ahí está ya. Es evidente. Pero si es para ver algo Shendon, si aquí los núcleos están del mismo tamaño, yo tengo que repetir porque de repente esto está simétrico por el problema profesional. Abuelo repetir. No se ve. Ese es el anterior. Sí. El anterior era frontal. Esta era, ¿cómo se llama esto? Ese es el anterior, ¿eh? Está mal posicionado. Está rotado. Está rotada. Esto lo han tomado explicando de mano. Creo. Porque acá hay unos deditos. Hay unos deditos. Están sosteniendo la placa y están tomándose la placa. Creo, digo, yo no sé porque. No es del hospital. Porque no, ya no usan estos números. Ya no usan. O alguien me ha traído. A veces me trae, entonces yo pago. Pero es del 2014. ¿Ah? Es del 2014. La realidad, sí. De Hipólito, de Hipólito. No, me da Una calidad. ahí, te va a hacer una Bueno. Sí, Aquí he traído todo después de práctica. En el radiodiagnóstico hay dos tipos de imágenes. No hablo del tono, imagen radiopaca, radiolúcida y gamma de gris, no. Dos tipos de imagen. La imagen radiográfica y la otra es la imagen. Que se ve en movimiento, en tiempo real. Ay, fluoroscópica. La imagen fluoroscópica, ¿no es cierto? Hay dos tipos de imagen. Aquí cuando estamos tomando una radiografía del abdomen de pie, ahí sale la radiografía, es una imagen radiográfica representativa de esta estructura anatómica. Aquí, utilizando el investigador de imagen, un monitor, a través de esto, debajo de la mesa hay un tubo rayos X, pasa, llega el intensificador, este se comunica a un monitor y puedo yo ver en tiempo real el movimiento, el pasaje de un medio de contraste, etc., ¿no? Entonces, mientras que aquí esto lo veo en el monitor, la imagen radiográfica lo veo en el negatoscopio, ¿no? En el digital está en el monitor, en el workstation, en la estación de trabajo, ¿no? ¿Se acuerdan de esto? Para producir rayos X necesitamos una corriente eléctrica. En la radiación que vamos a emplear tenemos que tener transformadores de alta y de bajo voltaje, ¿no? Para elevar la tensión y el transformador de baja también debe tener una sola dirección. Entonces utilizamos las válvulas rectificadoras, nos permiten que la corriente que va a ir hacia el tubo tenga una sola dirección. Normalmente es alterna. Lo que necesitamos para producir rayos X es una corriente continua. Entonces aquí estamos.
aquí adentro, en una esquina, en el digital, en el analógico, encontramos en una esquina una imagen, es como un, ¿cómo le podríamos decir? Una imagen, un receptáculo plomado aquí, gris, etc. A veces son chicos, son más grandes, a veces. Dentro de ella están los transformadores, ¿no? De bajo y de alto voltaje, adentro hay bobinas, ¿no? Y también las válvulas rectificadoras. Estas son las encargadas de elevar esa tensión que viene de la corriente, la elevan o la bajan. Esta para diferencia de potencial y esta para llevar a la incandescencia del filamento catódico. Y esto que está aquí adentro, sumergido en aceite, esta válvula rectificadora permite hacer que la corriente alterna se transforme en continua. Bueno, ahí está todo, ¿no? Transformador de bajo voltaje lo regulamos en el equipo con el rango del MA. Y el transformador de alta con el KB, la diferencia de potencial. Aquí el transformador de bajo que lleva la incandescencia del filamento catódico y produce una nube electrónica. Las válvulas rectificadoras, la corriente es continua. Y el giro de voltaje hace que el ánodo sea más positivo, es decir, aplique una mayor diferencia de potencial y atraiga los electrones y se produzca una radiación acá de frenado y una energía penetrante, los rayos X. ¿Cuál es el peligro de esto? A ver, vamos a ver los peligros. Rescatamos de posibles El peligro. problemas de huellas. El peligro. Ayer fue. Estas son las aplicaciones, ¿no? Un neonato, un bebé, no es neonato, un bebé de 5 meses. 5 meses, sí. Bueno, ya estoy con la memoria por ahí. 2, 3, por ahí. Venía por una estenosis pilórica. De emergencia, venía de emergencia. Una estenosis pilórica, como su propio nombre lo dice, es que no el bolo alimenticio o la leche materna no pasa por el marco, se queda ahí en el pilo. El estómago tiene 2 entradas, arriba el cardio y abajo el pilo. Entonces el paciente venía con la historia clínica de náuseas y vómitos recurrentes. Sospechaban por ese problema en un síndrome de píloro. Yo también pensaba en un reflujo gastroesofágico. Entonces lo primero que se hace contrastado es una basal, una radiografía simple, sin contraste. Yo allá en el hospital no intervengo, yo estoy mirando nada más. Está el interno, están los alumnos, ¿no? Entonces bueno, estaba el interno. Tomaron la radiografía. Y justo veo yo, había salido, veo la imagen, bueno, salió su respuesta. ¿Qué habían hecho? Bueno, ¿en qué influye el MA? ¿Qué diferencia será para tomarme a mí una radiografía de abdomen y a un bebé? ¿Será el mismo MA? El KB sí dice el espesor, ¿no? Eso sí es lógico, que en una tengo que dar más, en otra tengo que dar menos. Pero el MA, ¿en qué influye? El MA con qué se junta. Con el tiempo. Con el tiempo, el MA es. ¿Qué tiene que ver el tiempo? Entonces el tiempo de que un niño como a veces se mueve por Tengo que emplear tiempos cortos. Por lo tanto, tengo que emplear un MA elevado o bajo. Elevado para que esto, al retrasarse con el tiempo, me dé un tiempo más corto. Eso es. Entonces es lo que quiero que piensen. En el momento de realizar un estudio radiográfico debemos pensar todos los problemas que podemos tener. Uno de ellos es la velocidad cinética, porque en la estructura del bebé que se mueve, a pesar de que el familiar está ahí para sujetarlo, él está inquieto. Entonces ese es el principal problema que hay en el MA, saber escoger el rango para realizar un estudio radiográfico. Por ejemplo, en los huesos, el MA, el rango siempre es bajo, entre a veces es 80, a veces es 100, 50, yo creo a veces 20, en algunos casos para obtener algo, por supuesto, ¿no? Entonces el MA tiene mucha relación con el tiempo para lo que es velocidad cinética. A veces yo utilizo la velocidad cinética, a veces yo quiero que se borren las imágenes. ¡Wow! Empleando rangos bajos. Eso de tomar aire, botar aire rítmicamente en 2 segundos de posición, lo que consigue es borrar parénquima, costillas y ver
nítidamente los cuerpos vertebrales, porque eso no se mueve, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso, ¿no? En los niños, entonces, usar tiempos cortos. ¿Y cuál es el otro problema que tenemos en el cabello? El objetivo es atravesar la estructura, ¿sí? subir cabello. No, o sea, puede presentar el Un paciente, a ver, toditos ustedes, los nidos, miden entre 20 y 22 centímetros de espesor abdominal. Menos todavía ustedes, las chicas siguen menos. Ya, ¿en qué influirá eso? En otro paciente que mide 35. En el de 35 tengo que emplear más cabello. Pero cuando hay más cabello, más radiación dispersa. Pero en estos pacientes tengo que bajar la radiación dispersa. Entonces tengo que bajar el KB y subir el otro, el MA en el tiempo de exposición. Doblar prácticamente, si yo empleé el abdomen que yo tomo, estoy acostumbrado en todos los hospitales, que es 40 por decir. Ojo, tomar 40, debo tomar 80 ml. 80 ml y bajar unos 10 kilovatios. Bajar el cabello es bajar la protección secundaria. Entonces, el único puede venir uno de protección radiológica y darme toda una disertación, pero él no trabaja, pues está haciendo radiológico, probablemente le gusta la protección radiológica, ¿no? Entonces, en estos casos yo tengo que proteger la imagen. Proteger la imagen significa que tengo que disminuir la radiación secundaria. Para bajar la radiación secundaria tengo que bajar el voltaje. De protección radiológica, sí, en estos pacientes sí es obligatorio realizar de esa manera, subir el MS en ese paciente nada, pero los demás sí ven el kilovoltaje para hacer protección radiológica. Entonces, esto es. Ya sabemos entonces este mecanismo, ¿no? Eso es todo lo que se produce adentro, ¿no? Así lo grafiqué. La corriente llega, está en el monitor tenemos los selectores, variamos el MA, subimos el KB, bajamos, utilizamos antidifusor, etc. Cuando en la consola vamos a mandar para que el transformador de alto voltaje, el generador, me produzca una diferencia de potencial en el ano, sea más positivo el ano, ¿no? Aquí el generador ordena, de la consola ordena al generador para que el transformador de bajo voltaje, entre 15 a 20 voltios, lleve al cátodo y produzca la incandescencia del filamento catódico. Y también el generador, en el generador están las válvulas rectificadoras que van a hacer que la corriente sea continua. Entonces, tanto para producir imagen radiográfica como imagen fluoroscópica, tengo que tener en cuenta todo esto. Radiológico contrastado. Aquí, esta es la segunda parte del curso, ¿no? Vamos a comprender el estudio de los fundamentos de los diferentes métodos o procedimientos en los diferentes exámenes radiográficos que van a utilizar este elemento, que son los medios de contraste. Esto se aplica tanto en órganos, aparatos y sistemas del cuerpo humano, que incluye en algunos casos la preparación previa del paciente y tener en mente siempre una garantía de calidad en la presentación de la imagen. Como yo les digo a veces allá en el hospital, cuando estamos haciendo contrastado, ¿habrá bastado esta imagen? No, vamos a hacer esto. Ya, y ahora, si no teníamos esta imagen, vean lo que se iba a perder. Entonces, en esos momentos tenemos que utilizar la anatomía, la radioanatomía. Tengo que utilizar la posición para obtener una imagen en una determinada posición radiográfica. La primera parte del radiodiagnóstico es el estudio osteoarticular. ¿Y cuál es el secreto? Yo les he dicho, el secreto es el principio de la formación de la imagen radiográfica, ¿no? Ese es el secreto que tenemos que tener en cuenta. Y aquí en el diagnóstico contrastado, el secreto son dos: es la gravedad y la psicología. Todo paciente que ingresa a hacerse un estudio contrastado está nervioso, entonces tenemos que darle confianza, hablar con él, decirle en qué consiste el examen. A veces, ya me van a ver, a veces estoy inyectando o voy a inyectar un contraste, converso con el paciente y le digo, ¿qué pasa? Le digo, la veo un poco preocupada. No, estoy nerviosa, me dice, o me han contado, ¿usted está nerviosa? Yo estoy peor, le digo, señora, ayúdeme en mi trabajo para que salga bien.
bueno, bromeo, trato de cambiar el estado de ánimo del paciente y también valorar que en el momento del ingreso de contraste la voz no cambie, que es un signo de que está pasando algo en el paciente. Entonces, en el reloj contrastado influye en la psicología, poder conversar con el paciente, darle confianza y saber y preocuparnos del motivo por el cual está viniendo, ¿no? O sea, el reloj contrastado no es decir, échese, no respire, chao, vente o volteate para acá, ya, se acabó. No, preocuparnos por el paciente, por qué viene, qué tiene, ya vamos a ver esto mejor. Ayer haciendo un tránsito intestinal, ayer en la tarde, empezamos a las 2, yo pensaba acabar temprano, pero bueno, se dilató todas las tardes. Un paciente que venía con una probable fístula en el intestino, no se sabía, venía de provincias, estaba mal el paciente, estaba con fiebre. Adelanté el examen y el problema aumentó más todavía. No avanzaba el medio de contraste. Tráiganmelo a las 7 de la noche. Le tomamos fotografía, igual estaba casi. Entonces le digo, vamos a hacer fluoroscopía. Yo podía decirle, ¿para qué me voy a radiar? Ya está, vaya. Y hoy día le hacía su tomografía, no he visto el resultado de la tomografía, pero para mí hay líquido interno que está provocando todo ese problema. Hicimos la fluoroscopía y en la fluoroscopía vimos un movimiento líquido que se proyectaba en la radiografía última de las 7 de la noche. Entonces, yo estuve más tranquilo, porque he colaborado con el paciente hasta con todos los instrumentos que tengo a la mano. Radiografía, fluoroscopía. Podía parar al paciente, no se podía parar, pero puedo tomar radiografía sin necesidad de parar al paciente. Entonces, es utilizar todos mis conocimientos, o tal vez la poca experiencia que tengo, para ayudar a un ser humano, utilizando lo que tengo, ¿no? Fluoroscopía, radiografía, cambio de posición, etc. Entonces, eso es lo que se va a hacer en el radiológico. ¿Qué es lo que quiero? Yo no quiero que me digan que el profesor enseña muy bien, que no. Lo que yo quiero es que lo que se diga acá se contraste y vean que su experiencia propia diga, sí, efectivamente está bien esto, pero hay que mejorar más en esto, ¿no? Porque al final ustedes se llevan eso. Y cuando estén trabajando, ayuden a un paciente. Si estoy aquí o ya estoy fuera de este mundo, me voy a sentir feliz. Ustedes estén ayudando a un ser humano. Eso es lo más importante. Esa es la felicidad que uno tiene. Ya, a ver, los rayos X. ¿Qué pasa con los rayos X? Porque muchos creen que yo voy a ir, no, a la casa. Rayos X. Estructura anatómica. Ojalá si no hacen bien las cosas, ¿no es cierto? Rayos X atraviesa la estructura anatómica. Ya mis colegas ya me han dicho que me vaya. Rayos X atraviesa la estructura anatómica, se va a producir una radiación emergente. Y esa radiación emergente, ya lo sabemos, sigue dos caminos. O bien va al detector de imagen, que es el caso, un chasis con película analógica, es un detector óptico o un cassette con capa fosforal, ¿no? Y el otro camino es llevar al intensificador de imagen. Entonces ahí se van a producir dos tipos de imágenes. Una es la imagen fluoroscópica y la otra es la imagen radiográfica. La fluoroscópica se ve en un monitor. La radiográfica se ve en Workstation, en el caso del digital, ¿no? En imagen digital, o en el caso del analógico, en el magnetoscopio, ¿no? Entonces, en el radiológico hay dos tipos de imágenes, la fluoroscópica y la radiográfica. Bien, ya hemos visto la producción de la imagen radiográfica. Entonces lo que vamos a ver ahora es esto. El equipo de radiológico y examen radiográfico contrastado y elementos necesarios para efectuar una radiografía contrastada. Entonces queremos que el objetivo de esto es ver qué es el fluoroscopio, los accesorios, y cuáles son esos componentes que constituyen y ayudan a hacer la fluoroscopía. Entonces, había esto, a partir del 45, 50, había este equipo. Esto es una mesa radiográfica que está parada, está de pie, y aquí adelante de ella está interpuesta una pantalla de color amarillo. Esta pantalla está constituida de crustato de calcio.
cuando para ver las imágenes del paciente obligatoriamente tenía que apagarse la luz. Tenía que condicionarse unos 10 minutos. Se ponía unos lentes rojos, apagaba la luz y uno estaba 10 minutos para que la vista se acondicionara a la oscuridad. Pasaba 10 minutos, se procedía a producir rayos X y veíamos en la pantalla esto se veía en movimiento la estructura, pero obligatoriamente había que apagar la luz. Luego, en los años 70, hacia adelante ya se incorporó el intensificador de imagen, y esto mismo se hacía pero con luz ambiente. Ahora en la actualidad hay lo que hay es el arco en C, por ejemplo. Algunos han visto el arco en C. En el arco en C hay un tubo de rayos X y hay un intensificador. El intensificador manda la imagen, en este caso lo manda a un monitor, y vamos a ver en el paciente lo que hay adentro, un estómago, por ejemplo, en movimiento. En el arco en C lo vamos a ver también en un panel plano, a veces biplanares, hay dos, y se puede registrar y llevar a la memoria. Esto se puede bajar con un USB o se puede grabar con un disco, un CD o un DVD. En la fluoroscopía podemos grabarlo a través de este sistema de grabación, lo podemos tener. Bien, la fluoroscopía fue inventada en el 96 por Tomás Alva Edison, pero miren todo lo que había que hacer. Había un tubo de rayos X aquí, se veía aquí a través de esto, un diafragma, y uno estaba en contacto con el paciente, o aquí, esta mano. Entonces, aquí había un problema con la protección radiológica, ¿no? Había mucha irradiación. Hablando de protección radiológica, como dice mi colega Alejandro Sánchez, me dice, pues en el Perú nunca había un problema, en América Latina no había ningún problema de irradiación, en la cual haya conllevado la muerte del paciente, tal vez en Europa, o tal vez en casos esporádicos en otros países fuera del Perú, en la cual se irradiaba la mano, etcétera, ¿no? Pero muy poco habido de tecnólogos, hablo de los tecnólogos, ¿no? Yo recuerdo. Y en la fluoroscopía entonces es la imagen que se va a formar sobre una pantalla fluoroscópica al interponer entre dicha pantalla y el tubo de rayos X una porción anatómica. ¿Y qué vamos a conseguir con eso? Que en tiempo real vamos a poder ver el movimiento de la estructura. La fluoroscopía tiene ventajas y también tiene desventajas. Antes de pasar a eso tenemos que recordar que es luminiscencia. Capacidad que tiene ciertas sustancias de emitir luminosidad cerca irradiadas. Es decir, si yo estoy con un formato chasis, en el formato chasis hay unas pantallas, le llaman reforzadoras o intensificadoras, ¿no? Son de cartón, están en el chasis interponiéndose entre la película radiográfica. Entonces, si yo abro un chasis sin película y le hago una exposición en la oscuridad, se va a producir un efecto. El efecto es una producción de luz. Va a haber fotones luminosos de color más o menos verde. Para ese tipo de pantallas son pantallas reforzadoras. Le llamamos al verde. Antes, antiguamente, años 70, cuando era estudiante, había las pantallas al azul. Si yo apagaba la luz y exponía, en esa pantalla se formaba una luz de color azul. ¿Cuál era la diferencia? Que las pantallas al azul producían este efecto con mayor radiación. En cambio, las del verde se producía esa luz con menor radiación. Se sacaron esas pantallas del mercado de todo el país y se pusieron las del verde para disminuir la dosis de radiación, que es la que hay ahorita en todos los hospitales, pero ya prácticamente el analógico está desapareciendo. Ahora estamos trabajando en el digital. La fluorescencia. Esto sucede cuando la función de luz cesa inmediatamente después que se interrumpe la irradiación. Exacto. Si nosotros hacemos este método de irradiar las pantallas reforzadoras e intensificadoras, producimos rayos X, una vez que cesa la producción de rayos X, la luz desaparece. Bueno, eso se llama entonces fluorescencia, muy por el contrario de lo que es fosforescencia, porque una vez que yo irradio esa zona, ceso de producir rayos X, el efecto sigue produciendo luz, eso se llama fosforescencia. Lo que utilizamos en el radiodiagnóstico es estos dos, la luminiscencia y la fluorescencia, para producir luz en el intensificador de imagen, por ejemplo, para que se vea la imagen en el monitor de televisión. Las indicaciones para un estudio fluoroscópico, cuando se requiere una exploración dinámica, por ejemplo, hay un problema en el acto de la defunción de un paciente,
Entonces yo tengo que ver qué es lo que está pasando en el paciente, que está provocando una disfagia, que él tiene problemas al deglutir. Entonces le doy miedo de contraste para ver todas las porciones de la hipofaringe, ver el cejo cervical, el torácico, etc. Y mirar cómo se observa, cómo pasa, evaluando posición, descenso y contornos. Mirando la fluoroscopía, señor, rote, vaya rotando, vaya volteando. Entonces yo voy mirando la imagen cómo va cambiando, buscando imágenes de adición o de sustracción o estenosis. Y eso me lo permite la fluoroscopía. Es un estudio dinámico en tiempo real. Como dice aquí, permite estudiar el movimiento de órganos, aparato respiratorio, circulatorio y digestivo. En el aparato respiratorio estudia las modificaciones de la transparencia pulmonar con los movimientos respiratorios. Por ejemplo, cuando se va a hacer una punción, un paciente que viene por un neumotórax o un hemotórax, presencia de sangre, y hay que colocarle un dren. A veces se le coloca directo, ¿no?, teniendo radiografías preliminares, pero a veces es un caso muy complicado, utilizan la fluoroscopía. En el aparato circulatorio estudia la motilidad cardiotorácica, el sístole y diástole. El aparato digestivo estudia el peristaltismo gastrointestinal utilizando un medio de contraste, varitado o iodado. En el aparato urinario estudia el movimiento pielocalicidial, es decir, cómo aparece el medio de contraste en parénquima renal, en el sistema pélvico ureteral, vesical, y en traumatología para reducción de una fractura de luxación. A veces en sala de operaciones se utiliza un arco en C y el traumatólogo necesita ver cómo está la posición de la reducción para ver si está en nivel. Cuando está bien, pone los pernos, etcétera, y lo cierra con la ayuda de la fluoroscopía. También para ubicar cuerpos extraños. Ventajas: permite estudiar una región en distintas proyecciones. Es decir, yo estoy viendo al paciente de frente, le digo, gire usted a la derecha, porque quiero disociar estructuras, ¿no?, o hacia la izquierda, o póngase en lateral, para ver una fístula, por ejemplo, para ver la cara posterior de la vejiga, y para tener una proyección y decirle, señor, rote usted, estoy viendo el lienio distal, quiero ver cómo ingresa al ciego. Gire usted, ya, deténgase. Estoy viendo a través de la fluoroscopía cómo se disocia el hilio del ciego. Y esa posición adecuada no la voy a conseguir sin la fluoroscopía. Más o menos puedo tantear, gire un poco, quédese ahí. Pero si tengo fluoroscopía voy a ser exacto en la oblicuidad. Permite escoger la posición y proyección más favorable para la exposición radiográfica. Constituye un método radiográfico funcional. Pero ¿cuál es la desventaja? No lo he puesto acá. Bueno, si no tengo un aparato que pueda grabar esa imagen en movimiento, al desaparecer la radiación va a desaparecer la imagen también. Y yo solamente la voy a ver. Entonces el estudio sería un estudio subjetivo, mío, que yo he visto. Pero si yo puedo grabarlo, ahora pues todo puede grabar con su teléfono, o una grabadora, una filmadora, etc. Entonces sí puedo tener, lo pueden ver todos. Como de aquí adelante vamos a ver procedimientos que grababa. Componentes del examen fluoroscópico. Entonces acá tenemos, este es el intensificador de imagen, la mesa radiográfica, fajas compresoras, este es el monitor. Yo tenía aquí mi televisor, tenía del 2005 para atrás, y aquí está mi ¿cómo se llama esto? Mi grabadora de VH. Tenía hasta el 2005, porque de ahí me vine para acá, para la escuela, ya no trabajaba, dejé todo. Entonces yo veía, todo lo que veía acá se grababa acá. Me fui yo, como no quieren trabajar, se lo regalaron a la tomografía para que vean sus películas, qué sé yo. El VH se desapareció, no sé, y luego cuando llegué ya no había esto. Así que lo que ahora que me van es filmarlo, ¿no? Entonces aquí está el intensificador. ¿Este de acá qué es? Tubo de rayos. Hay dos tubos de rayo. En algunos ambientes, en algunos digo yo, hay dos tubos. El tubo de pedestal y el tubo de mesa, que está debajo de la mesa. Entonces, aquí tenemos el tubo de pedestal y el tubo de mesa. Acá ya paré la mesa y debajo de la mesa está este tubo.
Este es el que, cuando el paciente se para aquí o cuando está echado, yo activo esto para que pase y llegue al intensificador y se produzca la imagen fluoroscópica. Con esto produzco la imagen radiográfica y con esto produzco la imagen fluoroscópica. Ahí está el tubo. Es el mismo, debajo de la mesa. Entonces tenemos dos actos para obtener una imagen, el acto fluoroscópico y el otro es el acto radiográfico. A ver. Aquí. Tenemos un tubo de rayos X que está debajo de la mesa. El paciente está ahí, llega a la estructura, sale de radiación emergente y la radiación emergente llega aquí al luminóforo de entrada. El luminóforo de entrada lo que va a hacer es cambiar los fotones de rayos X por fotones luminosos. Entonces, al luminóforo de entrada llega y aquí se produce luz. Esa luz llega al fotocátodo. El fotocátodo lo transforma en rayos X nuevamente. Y estos son conducidos a través de estos lentes electrostáticos. Van hacia el luminóforo de salida, donde se transforma en luz, pero de mayor energía. Y aquí va hacia el monitor o se filma. Eso es lo que sucede dentro del intensificador de imagen. Entonces, hay una carcasa plomada y aquí adentro hay un tubo de vidrio. Entonces aquí está el luminóforo de entrada, está el fotocátodo, están los electrones, ¿no? Entonces aquí están, a ver, el luminóforo de entrada y salida, fotocátodo y lentes electrostáticos. Esos son los componentes dentro del intensificador de imagen. Bien, entonces acá tenemos el fósforo de entrada, está dado aquí por el módulo de cesio, aquí. Este es el que va a hacer transformar en fotones luminosos. El fotocátodo está dado por cesio de antimonio y el luminóforo de salida con cristales de sulfuro de cadmio y de zinc. Entonces, esto es lo que pasa, aquí lo que está explicando, ¿no? La radiación emergente llega aquí, el luminoso de entrada, se fotones luminosos llegan al fotocátodo, se transforman en fotones de rayos y aquí se transforma nuevamente en luz de salida en una luz con mayor intensidad. ¿Ya? Entonces los rayos emergentes llegan aquí, se convierten en luz, en luz mental, la luz emitida llega hacia el fotocátodo, se de electrones que son acelerados hacia el luminóforo de salida, donde se va a producir una imagen fluorescente. Aquí hay un ejemplo. Entonces este es el rayo incidente, llega al luminóforo de entrada, se producen fotones de luz, 1000 por decir, este llega al fotocátodo, se desprenden electrones que son llevados a través de los lentes electrostáticos hacia el luminóforo de salida y estos son transformados en fotones de luz de mayor intensidad. Entraron con 1000 y salen con 3000. ¿No? Esa es la explicación de lo que sucede en el intensificador de imagen. Entonces, la evolución de la fluoroscopía fue así, ¿no? Entonces, antes se usaba así, aquí estaba en la pantalla fluoroscópica, era amarillenta, como les digo, así, igualito que esto. Previamente se tenía que adaptar colocándonos estos lentes, ¿no? Para adaptarnos a la oscuridad unos 10 minutos por lo menos antes de hacer fluoroscopía. Y posteriormente ya se hacía. En la oscuridad se prendía y se podía ver el interior, el estómago, etcétera, ¿no? Lo podía poner. Así era. Ahora tenemos, aunque ya no estamos muy modernos, el intensificador de imagen, ahora tenemos el arco en C. Porque el arco en C ya es algo más moderno que esto. Entonces la principal utilidad de la fluoroscopía es utilizar los rayos X con un fin, obtener imágenes de la estructura anatómica en tiempo real. Ver el movimiento de estructuras y líquidos internos en tiempo real. Bien, en el caso del analógico, el intensificador de imagen está acoplada aquí a un dispositivo que se llama seriógrafo. La seriografía es un procedimiento que consiste en registrar imágenes radiográficas durante un estudio fluoroscópico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo estoy viendo fluoroscópicamente en tiempo real el paso del medio de contraste por el esófago, yo noto que existe una estenosis, yo noto que existe una imagen de sustracción. Yo en ese momento pasa el contraste, le digo, señor, tome nuevamente el contraste. Ahora lo voy a transformar con imagen radiográfica. Entonces, en ese momento, lo que estoy viendo con fluoroscopía, le digo, pase, activo el disparador de radiografía y esta radiografía, por movimientos electromecánicos, se pone aquí y se interpone
El paciente está aquí, pasa la radiación, ya no va de frente al intensificador, sino va hacia la película y se produce aquí una imagen. Una vez que se impresiona, regresa a su lugar y después se saca esto y se procesa radiográficamente. Entonces ese es el empleo del seriógrafo. Ahora en el arco ese ya no tenemos seriógrafo, tenemos la imagen que se registra como imagen, pero que lo podemos grabar, digamos, con un CD, un DVD, ¿no? Ya no se puede revelar, no hay radiografía, ¿no? Acá está la mesa radiográfica, protectores cromados, aquí está el monitor, componentes, compresores, entradas también para chasis más grandes. Entonces acá está el paciente, este es el tubo de rayos X de mesa, este es el identificador de imagen que está acoplado al monitor de televisión. Y aquí está la consola, donde están los selectores. Ahora bien, nosotros hemos aprendido que para controlar el filamento catódico o controlar el ánodo, utilizaba el KB y el MA. Para los factores radiográficos, ¿no? Para producir una imagen radiográfica necesito una determinada MAS, un determinado kilovoltaje, un determinado tiempo y una distancia. Para la fluoroscopía también hay en la consola tenemos selectores para ubicar y poner un KB determinado, un miliamperaje determinado, ¿no? Normalmente el miliamperaje para las fluoroscopías debe ser la más baja, 0.5. Hay de 0.5, de 1, 2 MA. Todo, yo generalmente uso el 0.5. En los pacientes ya de mayor grosor puedo llegar a 1. Y las exposiciones de fluoroscopía son intermitentes. Bien. Estos son los paneles que hay. Ya no son como monitores de televisión, sino paneles, pero son planos. Bien. Entonces ahí están los componentes, ¿no? Baja compresor, el monitor, está acá, el intensificador de imagen. Ahora, debajo del intensificador de imagen hay una parte inferior que es permeable, es decir, aquí está el paciente echado, la radiación emergente pasa a través de esto y llega al intensificador de imagen. ¿Puedo interponer aquí algo? Sí. Puedo poner una placa plomada o una abertura. Esta abertura deja pasar al intensificador. ¿Cuál es el objetivo de esta placa? Este es un seriador. ¿Seriador qué significa? Seriador significa que yo puedo, en un determinado tiempo que estoy haciendo fluoroscopía, puedo registrar radiográficamente exposiciones consecutivas. Es decir, tomar 1 disparo, 2, 3, 4. ¿Para qué? Para hacer estudios rellenado completo de esa estructura y ver cómo se evacúa consecutivamente, ¿no? Porque a veces en esa evacuación de ese contraste puede suceder que una parte, un borde superior e inferior de una estructura se presente una imagen de adhesión, una úlcera, un problema tumoral, etc., ¿no? Entonces, esto se llama el seriógrafo, para seriar las imágenes en varios campos, ¿no? A esto también se puede usar un compresor. El compresor que me va a permitir un estudio contrastado, por ejemplo, el estómago. Este es el estómago, por ejemplo. Este es el estómago. Yo lo estoy viendo fluoroscópicamente, el paciente está echado acá. Este es mi compresor. Entonces el compresor tiene el objetivo de comprimir la zona, distiende el contraste, me permite ver en profundidad lo que puede haber ahí. Ese es el objetivo del compresor, disminuir el espesor de la estructura y poder retirar un poco de contraste para hacer un estudio a profundidad de la visión fluoroscópica y obtener una imagen radiográfica sin lo requiere. En el intensificador de imágenes también está el mando de los selectores para darle movimiento a la mesa en sentido horizontal, poder parar la mesa, poder colimar, limitar el campo de radiación. Hay un colimador aquí en la mano. Hay un activador de la fluoroscopía, hay un activador del chasis para dar movimiento para la radiografía, el seriógrafo. Estos son para movilizar el intensificador en profundidad hacia adentro, hacia adelante, hacia abajo, etc. Frenos. Entonces aquí se coloca en formato chasis. Ahí. Y
Si yo lo activo, esto tiene movimiento. Llega aquí y regresa. ¿No? Si yo veo una imagen que me llama la atención, lo registro como imagen radiográfica. Si lo puedo hacer en ese momento. Si no, de lo contrario, le digo al paciente que nuevamente tome el contraste y en ese momento hago la exposición. No es fácil, ¿no? Ya no va, con ustedes no va a pasar porque esto ya creo que ya pasó al complicado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es fácil hacer fluoroscopía. Señor, tome, yo estoy viendo pues, en la zona, ¿no? Cervical, qué sé yo, lo estoy viendo. Pero otra cosa es registrarlo como radiografía aquí. Porque le digo al paciente, tome, y cuando yo le diga que lo pase, lo va a pasar, yo tengo que activar primero el disparador para que esto llegue aquí, y en el momento que le diga que lo pase, pum, en ese momento se registra la imagen. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la radiografía, en el caso de esófago, ya no va a pasar con ustedes, ya no va a ser problema para ustedes, para otros sí es un problema. Es saber sincronizar el tiempo de difusión con el tiempo de exposición. Ahora ya no. Ahora pues ustedes van a usar el arco en C, páselo, ya lo están grabando, ya lo están filmando, porque el arco en C algunos dispositivos tienen para grabar, graban adentro, y ya no va a pasar eso. Hasta inclusive, ya no van a pasar como el que habla. A distancia se van a sentar en la consola y le van a indicar al paciente todas las indicaciones que le diga que lo cumple. Señor, pasen, ustedes a la distancia están viendo la fluoroscopía en su monitor, están exponiendo, ¿no? Ya no van a estar en contacto con la radiación. La radiación es positiva, tiene propiedades, la que se van a perder. Bueno, aquí está la consola. Entonces en la consola hay selectores para producir imagen radiográfica. Este es el KB, ahí está KB, MA, MAS. Y hay selectores para la fluoroscopía, KB y el MA. O sea, hay factores para radiografía y hay factores para fluoroscopía. No es lo mismo una fluoroscopía de un pulmón de un neonato o de un bebé que la de un adulto. ¿No? La de un bebé será pues 50 kilovoltios con 0,5. La de un adulto será 80 con 0,5. Ya lo veremos, los factores. Bueno, ahora hay lo que es la fluoroscopía digital, en la cual se emplea pues también un dispositivo que va a hacer mejorar la imagen. El arco en C tiene esto, sustracción digital. Sustracción digital significa, así como está aquí el esquema. A ver, si estamos haciendo una geografía o una arteriografía, lo que se obtiene es esto. Es un ejemplo, ¿no? El fémur, vamos a suponer que este es el fémur, y aquí está la arteria femoral con sus colaterales. Pero la vamos a ver en conjunto, el hueso y la arteria. El objetivo es verlo así, solito la arteria. Entonces lo que hace la sustracción es esto, sustrae todo lo que rodea la arteria y lo transforma en esto sólido. Es un aparato que costaba en aquel entonces, en los años 80, por ahí más de 200.000 soles. Yo en el hospital de Mayo así, con mi equipito analógico. ¿Y en qué consistía? Yo hacía sustracción fotográfica. Tomaba primero la región que se iba a hacer, el muslo, por la arteria femoral, una radiografía del muslo. Después ya no movía el paciente para nada, no se movía para nada. Se colocaba el contraste y tenía esta imagen. Entonces, de esta imagen lo transformaba en esto. Esta imagen lo transformaba en esto. Su negativo. Y después la juntaba con esta y borraba esto y obtenía esto. No me entienden. Nadie me entendía tampoco, era tan fácil. Entonces lo que hacía era, tenía esta imagen, entonces había un chasis, colocaba un cartón aquí. ¿Para qué colocaba el cartón? Ahora lo voy a explicar. Colocaba la película sin exponer y encima de ella colocaba la radiografía que había tomado, cerraba, exponía, hacía una exposición al chasis sin huesos, sin nada, exponía, revelaba y lo que obtenía era la portada de esta imagen. Ahora, este cartón lo que yo lo hacía porque la radiación, ustedes saben que estimula a la pantalla reforzadora A, a esta.
Para que no estimule esta y me dé la contra, ponía algo que impidiera, ponía un cartón. Obtenía esto y después, vamos a hacer el arterio ya, hacía el arterio. Y en el arterio se veía pues la imagen esta, pero el hueso estaba superpuesto, se veía la arteria separada. Esta segunda imagen hacía lo mismo. Y un cartón ponía esta imagen, perdón, a ver, obtenía esta imagen de aquí, que era esta, es la misma, ponía esta imagen junto a esta otra y obtener esta imagen de aquí. Lo contrario, desaparecía esto y aparecía esto. Sustracción fotográfica, pues ahora ya, claro, me gastaba pues 6 radiografías o 7 radiografías para sacar esto. Como yo lo sabía hacer, el jefe de departamento San Martín me dijo: José, a partir de ahora tú te encargas de las radiografías, tú sácame un duplicado, este es un problema legal, sácame un duplicado de esta imagen. Yo tenía que hacer, aparte de hacer mi labor, hacer pacienciosamente las copias. Al paciente se le daba la copia y que no fue original de la radiografía, un problema legal, una ley legal, qué sé yo, ¿no? Bueno, ahora ya tienen ustedes en el digital. Esta es la radiografía preliminar, esta es la opuesta, este con contraste y aquí está la sustracción. Ya aparece solamente, ya no aparecen las vértebras, aparece el contraste nada más. Y eso lo hacen en menos de 20 segundos. Es fácil en la situación digital. Entonces, esto hay ahora en los equipos modernos. El digitado de imagen, el tubo, y este será el consejo. Vamos a encontrar esas operaciones. En el momento podemos ver qué es lo que está pasando. O, por ejemplo, aquí esta persona coloca entre el tubo y el escuchador su mano, ¿no? Lo va a ver aquí en el monitor, en tiempo real. A las 5 de la tarde va a haber una reunión acá de profesores del departamento. Sí, el día, lo superaste viendo la vez pasada. No sé cuáles serán los problemas. El 29 creo que hay elecciones para el nuevo coordinador del departamento. Parece que será. Por departamento. Este es el salto de cáncer para hacer la imagen radioscópica. Está preparado. Se apaga la luz. Así se ve el estómago, todo. Este equipo. Es nada más para ver lo que era antiguamente. Entonces lo primero que tenemos que hacer para el acto fluoroscópico es prender el equipo. Estos son los selectores de Buki de antidifusor. Estos son los factores radiográficos para obtener una imagen radiográfica. Selector de cabello para las radiografías. Rango de unidad. LNRS. Estos son para la fluoroscopía. Se prenden ahora arriba, que son los factores, para ver los factores de fluoroscopía. Y el otro es que tiene
Y esto es demasiado, 12 es demasiado. 0.5. Porque yo creo que realmente. Este es el tiempo de fluoroscopía. Ese es el posible para producir una imagen radiográfica. ¿Para qué sirve el colimador? ¿Para qué sirve el colimador? Para reducir Todos lo sabemos. ¿La radiación qué? dispersa. Ah, dispersa. ¿Para qué más? Protección radiológica. En la fluoroscopía también se hace colimación. También, pues, porque no podemos hacer campo abierto. Así es el significado de imagen. Ahí salió el monitor de televisión. Eso es un formato chasis analógico. Son los movimientos de la mesa. Esto se llama, ahí sería anti-tren. Ahí estoy colocando la mesa en posición vertical. Vertical o ginoscópica. Ahí está el cubo de rayos X debajo de la mesa. Para eso tengo que activar la fluoroscopía.
esos factores, porque va a ser bajo. Voy a producir ahí estoy irradiando. Acá están las llaves. El círculo de llaves se está viendo. Es una fluoroscopía. Ahí están las llaves. Ceso de función rayos X, desaparece la imagen. Entonces, esa es una imagen fluoroscópica de todas esas llaves. La estructura corporal es heterogénea, por lo tanto, al ser atravesada por los rayos X en un acto fluoroscópico, se va a componer de diferentes maneras. Aquí haciendo una fluoroscopía del esófago. Estoy administrando un medio de contraste varicado. Le voy a pedir al paciente que lo pase y lo voy a mirar ahí en el monitor. Este es el paciente, que la boca tiene contraste. Yo le voy a indicar que lo pase. Aquí en la cavidad oral está, este es el contraste, lo tiene en la boca, lo va a pasar, pase. Estoy en seno piriformes, en tiempo real estoy viendo como un medio de contraste está pasando todas las porciones del esófago. Está desembocando al fondo gástrico y al estómago. Ya, esto se llama colaterografía postoperatoria. Se está introduciendo contraste iodado a través de esta regla que está dentro de la vía biliar. Está el colédoco hepático, el hepático izquierdo, colédoco aquí desembocando al duodeno. Ese es el seriógrafo. Lo estoy transformando en imagen radiográfica. Es el seriógrafo. Vean que se está moviendo. Regresa, entonces. Estoy viendo que se voltee para disociar el colédoco de gastrorrecto de la columna. Esto es una fotografía de vías de cuerpo. Teniendo imágenes radiográficas totalmente contrastadas con la realidad. Ya está impreso aquí en imagen radiográfica. Esta acá se ve el contraste. Eso le vamos a ver en la vía después. A ver, es un experimento de fluoroscopía.
Aquí he hecho una coloscopía, he tenido un pote con medio de contraste varicado y una botella de agua. A ver cómo se comporta el paso de la radiación en una coloscopía. Tiene varios, por supuesto, ahí están los dos. Esta de para nosotros vamos a ver un círculo, así vamos a ver. Chao. El pote de varios ahí. En la coloscopía los radiopacos que debe verse se ve negro. O sea, el aire en los pulmones debe verse mal. Los huesos ese es el pote de bala, el contraste, ¿no? Varicado. Vamos a ver la botella. ¿Cuántas medias no? ¿Cuánto? ¿Sabes lo que van a preparar? ¿Sabes lo que van a preparar? ¿Sabes lo que van a preparar? Este es el agua, la botella de agua. La botella de agua. El otro es más negrito, se ve, es más radiopacto. Así va a ser el comportamiento del cuerpo humano. Vamos a encontrar estructuras que van a dejar pasar fácilmente la radiación y otras por el contrario atenuarla. Y se van a corresponder con imágenes más densas, en el caso del cuerpo humano, o imágenes menos densas. Voy a poner un ejemplo. Es demasiado lo que te voy a pedir, pero a ver. Vamos a suponer que esta es una parte del colon. Vamos a suponer que este es el colon descendente. ¿Ya? El colon, cualquier porción anatómica tiene una cara anterior, una cara posterior y bordes laterales. Tiene un borde superior y tiene un borde inferior, si lo vieras, ¿no? Vamos a suponer que sea el estómago, porque esto me ha pasado. El estómago tiene un polo superior, tiene un cuerpo y un polo inferior. Tiene curvaturas, menor y mayor. Haciendo un examen de estómago contrastado, el paciente deglute el medio de contraste varitado y comienza a caer hacia el esófago distal y cae primero por la curvatura menor, por dentro por supuesto, por la llamada calle gástrica, por los pliegues longitudinales. Se va llenando y se discurre del fondo gástrico hacia abajo, cae como cascada. Se va llenando, pero resulta que el fondo gástrico, polo superior, aparece deprimido, hundido. Entonces ahí hay la sospecha de que exista algo que está alterando y está deprimiendo este fondo gástrico. ¿Qué debía hacer? Para corroborar si el problema es del paciente o es un defecto que falta llenarse, etcétera, etcétera. ¿Qué podría ser? Este ejemplo me va a servir para todos los exámenes contrastados. Porque allá cuando me ven digo, hagan esto, hagan lo otro, no, tómenle así. Lo que estoy haciendo es eso, usando la gravedad. Lo que tengo que hacer aquí es darle, ya no vario, darle aire, sal de Andrews. En el caso nuestro, ayuda a producir gases. Le hago tomar y lo que va a hacer el aire, ¿qué va a hacer? Si está echado, se distiende, pero si lo paro, el aire comienza a darle la forma
llamémoslo así, a este techo o a este fondo gástrico. Y entonces me va a dar la verdadera forma a este techo gástrico, este fondo gástrico. ¿Cierto? Eso es lo que se hace. Cuando yo tengo un problema a nivel de la pared lateral, aquí, con gas, lo que hago es, si está echado, lo que hago es ponerlo en decúbito lateral y verlo con una radiografía horizontal y ver el nivel, ver si existe la depresión. El aire me va a ayudar a darle la forma por gravedad a la estructura que lo contiene. Entonces, eso es lo que hago en el radiodiagnóstico contrastado. Utilizar la gravedad para evaluar estrechamientos, depresiones que pueden haber en el tubo digestivo o tal vez falta de distensión en el aparato urinario, en los cálices renales. Entonces, a ver, vamos a ver esto de acá, que es bioseguridad, que es importante también saberlo. Exámenes contrastados, saber lo que es la bioseguridad. No solamente cuando vamos a referir a tener mascarillas para protegernos del paciente o que el paciente esté lo más alejado de nosotros y poderlo maniobrarlo de atrás para que quede las manos hacia la cintura, valorar el tiempo respiratorio, etc. ¿no? Entonces existen medidas, así como existen medidas para protegernos de la radiación, también hay medidas de protección para no contaminarlos con sustancias contaminantes, sangre, bilis, ¿no? Entonces hay dispositivos, y también hay dispositivos para poder desechar esas sustancias que podemos utilizar, sea contraste, sea sangre, sea bilis, etc. ¿no? Entonces, en todo hospital donde estemos vamos a encontrar receptáculos que nos van a permitir eliminar esos desechos. Hay que conocer esos receptáculos que tienen diferentes colores: amarillo, rojo, negro. Hay barreras físicas, hay barreras químicas para protegernos. Las físicas, estas operaciones son como gorros, guantes, mascarillas, mantas, ropas, calzado, protección ocular. Si en caso nosotros estamos encontrando con pacientes en los cuales va a haber indicación o expulsión de virus, por ejemplo. Esto es importante. El lavado de manos para realizar el procedimiento. ¿Para qué viene? Poquito. Esta es la protección para la radiación. Tiene cromados, anticromados, protectores tiroideos, plomados. Acá, la bolera con anticromado, protector tiroideo, guantes. Mascarillas. Este soy yo en sala de operaciones. Gorro, mascarilla. Acá en el intervencionismo haciendo CEPRE, con mis amigos de gastroenterología. Aquí con guantes, aquí para colocar medios de contraste yodados por vía parenteral. Entonces, después de hacer un procedimiento, vamos a ver dónde se cortan los materiales de desecho como jeringas, agujas, ¿no? Son los receptáculos de desecho.
guantes. Después de realizar un procedimiento, botar los guantes. ¿Dónde van a botarse los guantes? Se bota ese desecho. En ese tacho, la bolsa roja. Colocamos los guantes, todo lo que es producto de desecho, líquidos corporales, ahí se va. Los papeles a la bolsa negra, el tacho de bolsa negra. Todos los frascos al tacho de bolsa amarilla. Si vamos a estar en el acto fluoroscópico, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Vamos a ver una fluoroscopía. Yo estoy haciendo un examen, me voy al Revaliate y entro y voy a ser testigo de un examen fluoroscópico. ¿Qué debo tener en cuenta? ¿Qué se debe tener en cuenta durante un acto fluoroscópico? Yo soy invitado a Revaliate, voy a ver un examen de aparato digestivo, un estómago, digamos, y yo voy, ingreso. Que dicen para los contrastes, porque yo tengo contrastes y se me contrastado. Voy a hacer las operaciones, voy a ver o vigilar cómo se hace una colanterapia operatoria, que es acto quirúrgico. ¿Cómo se hace? ¿Qué hago? ¿Dentro de frente? No, protección. Me preparo, una preparación. Tengo que tener una ropa adecuada para no contaminar. Guantes, y que voy a proceder a estar cerca del paciente, mascarillas, gorros, protector de calzado. Y en el caso de una fluoroscopía, Chaleco de rayos X, protector de tiroides y lentes lomas. eso hay que tener en cuenta. Entonces la fluoroscopía es un procedimiento que nos permite estudiar en tiempo real los movimientos de órganos o estructuras corporales que tengan líquido anteriormente. El estómago. Empieza el Un duodenal, ahí está el triángulo. La base es el píloro. Píloro, ahí está. Marco duodenal. Marco de 3 acá. Marco de 3. El suelo duodenal original. ¿Qué proyección se ve ese tipo? El nivel está formado una línea. Está rotando el paciente.